Si estás buscando dar el siguiente paso en tu pádel, seguir escalando y jugar ya a un mayor nivel, creo que mi audiencia, los padeleros, cada vez tenéis más experiencia y más nivel de juego. En este vídeo voy a explicaros varios aspectos que van a hacer que puedas seguir mejorando y sobre todo no son aspectos solamente técnicos, que al final entiendo que eso necesita de mucha práctica. En este caso son aspectos sobre todo mentales, tácticos, psicológicos, por lo tanto los puedes plantear desde hoy mismo en tus partidos y empezar a tener resultados. Hola a todos padeleros, bienvenidos una semana más a un tutorial. En este tutorial vamos a hablar de aspectos que puedes modificar hoy mismo en tu próximo partido, en tu próximo entrenamiento y depende principalmente de ti, de las ganas que tengas de seguir mejorando. Está claro que estos consejos que te voy a dar no son consejos para principiantes. Seguimos escalando los tutoriales con Yale y cada vez lo vamos haciendo pues, un poquito más complejo. Empezamos por lo más fácil y ya empezamos a meternos en cosas más difíciles porque vosotros, yo sé que muchos ya tenéis nivel, ¿vale? Así que vamos a empezar por el primero. Y tiene que ver con el calentamiento, ¿vale? Cuando vamos a ese calentamiento, a ese peloteo, que es obligatorio por reglamento, y voy a hablar del amateur, no hablo del pádel profesional, ¿vale? Porque ahí ya nos conocemos todos y estudiamos los partidos antes de ir a la pista. Estoy hablando de tu partido, tu americana, de tu ranking, de tu liga, lo que sea, tu torneo de fin de semana. Llegas, hay un peloteo con el jugador de enfrente y yo ya sé que muchos jugadores mienten, ¿no? Con su nivel, pero eso no es lo normal. Alguno te vas a encontrar que miente, juega andando, te dice que no la pega y luego la saca por 3 todo el tiempo. Eso pasa, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que hay aspectos que se ven desde el calentamiento y si estás ahí al otro lado y estás haciendo los cursos, estás en mi academia online, MM Prime, ahí os explico a nivel técnico todos esos aspectos que limitan o que dan alas a tus rivales y es que eso no se puede cambiar, la manera que empuña, la manera en la que agarra la pala, la manera en la que se posiciona. Todos esos pequeños detalles cuentan, eso lo vemos, los que no hacemos otra cosa que pádel, lo vemos y yo estoy intentando transmitíroslo. Entonces, durante el calentamiento hay aspectos que puedes ver, como te decía, empuñadura este de derecha. Si llevan con una empuñadura este de derecha, ya sabes que de revés van peor, ya sabes que las bolas bajas de derecha les va a costar y por lo tanto pues, tienes aspectos que vas a poder buscar luego durante el juego. Nos pasa lo mismo con el tipo de armado de bandeja o con el remate. Si ves que, bueno, pues que la bandeja le flota o que no sabe hacerla, ves que el remate, bueno, pues que no, cuando le pega la bola no lleva efecto suficiente, pues a partir de ahí puedes empezar a ver cosas, ¿no? Muy ilustrativo cuando estás voleando y le pides que te tire globos, ¿cómo te tira esos globos? O sea, coge la pelota del suelo y te la tira o es capaz de tirarte 4 o 5 globos seguidos, siempre lo digo, si me tira 4 o 5 globos seguidos mi compañero, vamos, mi rival, y me los tira con la pala y haces varias bandejas y vuelven todas al mismo sitio, bueno, pues tenemos a un buen defensor, ¿vale? Entonces hay que jugarle alguna pelota sin pared, otra con pared, todo esto ayuda, ¿no? En cualquier caso, el calentamiento es un buen lugar para tomar información sobre tus rivales. El segundo aspecto que desde ya puedes implementar es hablar con tu compañero entre puntos sobre qué vas a hacer en los próximos puntos, jugadas, juegos, ¿vale? La comunicación durante el partido es clave y nos ofrece dos ventajas. La primera es que nos vamos a alinear en nuestros objetivos, nos va a alinear a nivel táctico y además nos va a acercar a nuestro compañero y vamos a ser más equipo. Jugar cada uno por su lado, a su bola, cada uno jugando los tiros que le gustan, las jugadas, esta me la juego porque a mí me gusta esta bandeja y aprieto a muerte y mi compañero venía de fallar otra pelota, pues ya vamos 0-30 con saque. ¿Vale? O sea, el poder hablar con tu compañero, preparar el siguiente punto, incluso hacer un pequeño balance de qué ha pasado constantemente, como te digo, os acerca, os hace enfocaros y en cierto modo también te quita un poco de presión, ¿no? Porque como os digo, siempre el pádel es un deporte de equipo y tú no puedes ganar sin la ayuda de tu compañero. De hecho, ni es sano ni es posible prácticamente. Entonces, necesitas a tu compañero y necesitas trabajar en equipo. Por eso, te recomiendo que utilices las pausas. Recordad, por si no lo sabéis, que tenéis hasta 20 segundos entre cada punto y ni hablar de los 90 segundos que tenemos entre el cambio de lado, ¿vale? En los impares, no en el primer cambio, en el 1-0 solamente cambiamos de lado, pero a partir de ahí tenemos 90 segundos y 120 entre cambios por set. Así que pruébalo y dime qué tal te sale. Tercer punto que te dejo es localizar el patrón de juego de tus rivales. Te lo resumo fácil. ¿Qué está pasando? ¿Estoy ganando? ¿Por qué? ¿Estoy perdiendo? ¿Por qué?
qué están haciendo mis rivales y qué estamos haciendo nosotros. Esto es importantísimo, tanto cuando vas ganando como cuando vas perdiendo. Y es importantísimo también que lo comentes con tu compañero, porque a lo mejor tú te has dado cuenta y tu compañero no, y eso hace que de manera fortuita, pues a lo mejor vais ganando, pero si no se da cuenta de, oye, estamos ganando porque les estamos frenando, son mejores que nosotros, pero les estamos jugando lento. Vamos a seguir ahí, ¿vale? Vamos a seguir jugando lento y no nos vamos a salir del patrón, o viceversa. Mira, es que estamos jugando a una intensidad que ellos no pueden jugar, ellos están intentando tirar globos y jugar lento, pero mientras nosotros mantengamos esta intensidad de juego, realmente se van a sentir muy, muy incómodos. Tener claro esto, que tu compañero también lo tenga y seguir en la línea de lo que hemos marcado es clave. Y como te digo, a veces eres tú el que no estás sabiendo muy bien por qué vais ganando y tu compañero te lo puede explicar o puede dar tu visión, o a veces simplemente ponerlo en común pues nos hace ver que podríamos tener discrepancias incluso. Así que tener claro qué patrón de juego tienen mis rivales y saber si me conviene o no me conviene, incluso para no comprarlo, pues es importantísimo. Vamos con el consejo cuarto. En este caso es un consejo que vas a utilizar desde hoy mismo y me vas a dejar en los comentarios cuando lo hayas visto. Vuelves por favor y me dices qué tal te ha funcionado, ¿vale? Y es la gestión de los errores, porque te digo, errores vas a cometer, sí o sí. Pues si cometes errores chingoto, pues tú también. El caso es que es importante qué pasa después del error, porque fallar pelotas las vamos a fallar. Yo te recomiendo una rutina que funciona bastante bien, o por lo menos a mí y a mis jugadores nos funciona bastante bien. No la he inventado yo, esto lo han inventado los psicólogos, yo solamente la pongo en práctica. ¿Qué es? Lo primero, cometes el error, catarsis, ¿vale? ¿En qué consiste la catarsis? Pues ahí tú blasfemas lo más grande, siempre y cuando no te escuche el árbitro, ni molestes a nadie, eso es para ti, ¿vale? Pero bueno, tú ahí, pues lógicamente te enfadas y sueltas lo que tengas, que es toda esa energía negativa, la vuelcas, ¿no? No más de 3-4 segundos, tenemos 20 entre punto y punto, ¿vale? O sea, la has fallado, lo que te digo, eso, no grites, no molestes, ¿vale? Pero que a ti te suelte para soltar todo eso. A partir de ahí, lo siguiente que tienes que hacer es un autofeedback, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? La he tirado a la red, vaya, he terminado la mano hacia abajo, la bandeja, que me dice el profe que levante el codo, no he subido el codo. Lo que sea, le he dado más efecto, da igual, el error que haya sido, localiza el error. Es decir, has hecho la catarsis, ahora localizas el error, entiendes, y si no sabes por qué has fallado, pues miras la pala, ¿vale? Porque eso arregla cualquier mal. Tú miras la pala y dices, vale, la culpa ha sido de la pala, obviamente, nunca va a ser mía. Encuentro culpable ahí. Bien, ya sabemos por qué hemos fallado, y a partir de ahí, y el tercero, ¿vale? Otros entre 3 y 5 segundos, el tercero de los pasos es, vale, y ahora que he soltado la energía negativa, ya sé por qué he fallado, visualiza cómo lo vas a hacer. Es decir, si la has tirado para abajo, hace el golpe bien. Habréis visto muchos jugadores que dicen, no, el resto la tengo que tirar un poquito más para allá. Venga, hago bien el golpe, el gesto que tenía que haber hecho, o pienso, no, es que esa pelota no es allí, es cruzada, venga, Manu, era cruzada esa pelota. Te acercas a tu compañero, le chocas la mano, te orientas, positivo y al punto. Te concentras, te enfocas en el siguiente punto. Si tú no cumples estos pasos, si no pasas página y vives en el presente, lo que va a suceder es que cometes un error y como te quedas pensando en el error, cometes otro error y se te hace bola. Y al final acaba siendo peor, ¿vale? Y lo mismo para tu compañero. Si tú ves que tu compañero se ha enganchado en esa bola, tienes que ir ahí y hacer como César Millán, ahí el encantador de perros, lo tienes que sacar de ahí, de ese bucle en el que está porque le hace mal y te va a arrastrar contigo. Entonces te acercas, lo sacas de ahí, practicadlo en pareja y vais a ver que os da muy buenos resultados. El quinto de las situaciones, de los errores que cometemos, para mí es totalmente mentales. Mi compañero las está tirando muy fuera, pero no fuera, muy fuera, está fallando mucho. Y yo trato de hacerme el héroe. Ya te digo que esto es una parte mental también muy relacionada con los errores. Tienes dos opciones, hacerte el héroe y tratar de ganar tú más puntos para compensar sus errores, lo cual te puede salir bien o te puede salir mal. Para mí esto no es sostenible en el tiempo, porque en algún momento vas a fallar y te vas a hundir. Ya si tu compañero está hundido y dice, menos mal que mi compi está jugando bien, si tú te hundes, os vais al pozo. ¿Qué es lo que te recomiendo en esos casos? Bueno, por supuesto, tú tienes que darle ese extra, pero no tiene por qué ser en la definición, porque muchas veces lo que tenemos son malas sensaciones simplemente porque no estamos enganchando el ritmo adecuado, no golpeas. Te habrá pasado, juegas mal, es que no tienes sensación buena, la tocas, parece como que el campo rival es pequeñísimo y el tuyo es un campo de fútbol. La tocas, se te va afuera, no tienes feeling. Tú no necesitas, para irte a casa o para jugar bien, tú no necesitas que tu compañero te gane las bolas. O sea, eso es como si te lo regalaran prácticamente, ¿no? Tú lo que quieres has ido a pasártelo bien, a mejorar y a sentir que estás dando pasos en tu pádel. Lo que necesitas son más pelotas,
más volumen de pelota para poder agarrar buenas sensaciones. Por eso lo que te recomiendo es, tu parte debe ser ahí darle sostén a tu compañero, tienes que hacerle ver que lo que tiene que centrarse es en encontrar sus buenas sensaciones, en manejar bien sus márgenes de error y poco a poco ir enganchando timing, y tú lo que le vas a dar es ese backup de decir, bueno, no te va a pasar nada, vamos a seguir trabajando, yo te doy esa estabilidad para que tú puedas encontrar tu mejor pádel y a partir de ahí trabajamos en equipo. Fijaos que lo que estamos intentando es reforzar el equipo y no hablar de manera individual, que es lo que muchas veces hacemos, y me incluyo, que a veces tienes que decir, pero ¿cómo haces esto? Que a mí me pasa también. No, lo que necesitamos es trabajar los dos al unísono, no tirar yo más que él, aunque a veces toca tirar más, pero sobre todo es, no por el hecho de tirar más, cometer más errores, porque si no lo hundimos, ¿vale? Este es el quinto de los errores que a veces cometemos, ya te digo, cuando ya llegamos a cierto nivel, pero oye, me encantaría saber qué opinas de lo que te he contado, me gustaría saber si has practicado esto, por favor, vuelve al vídeo, déjame el comentario y dime si te ha funcionado. Y como siempre, gracias Jail por apoyar esta serie de contenidos y a ti por estar al otro lado y compartirlo con todos tus amiguetes, esos que tiran la bola muy fuera o que te regañan o que se hacen los serios cuando tú estás fallando y encima te miran en plan como si lo tengo que hacer yo todo. En fin, nos vemos semana que viene. Un abrazo muy fuerte.